Y bueno, pues ahora ya estamos en el patio de atrás, ya está con nosotros Reni. ¿Qué tal, Reni? Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Acá, como siempre, todos los miércoles, en el patio de atrás, su único segmento especializado en lo que sucede en nuestro gran patiezote de atrás, que es Estados Unidos, o como nos preferimos decir acá nosotros, nuestro patio compartido, porque tenemos temas compartidos, Jorge, de interés para ambos países, y no hay que olvidar que ahí tenemos más o menos 4 millones de connacionales y que el 37% de nuestra población o vive o complementa sus ingresos de las remesas familiares, que un 95% vienen desde Estados Unidos. Sin más, Jorge, hoy tenemos varios temas de los cuales platicar. El primero, por supuesto, es la actualización de ya vino el embajador de Estados Unidos, el nuevo embajador de Estados Unidos a Guatemala. Eso se anunció, lo anunciaron la gente de la embajada el día viernes, que ya había venido, incluso en las redes sociales subió un video de ya viene, primero un poco muy juvenil, de que está haciendo la maleta y no, quién viene, como creando expectativa, y después ya estaba él dando pero así la expectativa fue como de media hora, porque al rato ya estaba aquí. Exacto, era así como ya estaba dando su discurso en Twitter de bueno, mucho gusto, aquí estoy y aquí ya vine a Guatemala y espero poder trabajar con el país. Después ya nos ha sabido mucho de él. ¿Por qué? Porque Jorge, él ya presentó las cartas credenciales a la Cancillería el mismo día viernes, pero en lo que se llama protocolo diplomático, él no puede aparecer públicamente en eventos con otra gente hasta que no presente sus credenciales ante el presidente de Guatemala. Mientras tanto, ya hemos solicitado entrevista, ya nos pusieron como en lista de cuándo lo podemos traer acá, pero sí nos han dicho que él va a salir y va a comenzar a dar declaraciones o entrevistas hasta que presente las cartas diplomáticas ante el presidente de Guatemala. Que es básicamente cómo funciona el protocolo. Recuérdense que es el mundo diplomático, y ahí sí los protocolos son los protocolos. Casi que los protocolos es la forma de vida. Así es. Y mientras tanto, Jorge, ya una vez platicamos al respecto y habíamos conversado varios temas con Jorge de qué íbamos a platicar. Lo primero es cómo va la campaña de las primarias en Estados Unidos y por supuesto cómo va el último caso legal contra el expresidente Donald Trump. Lo primero, Jorge, en la parte de la campaña de las primarias estadounidenses, parte republicana, igual sigue la batalla entre el expresidente Donald Trump y Nikki Haley, que básicamente son los dos contendientes. En el caso de Trump, tiene buenas posibilidades de ganar la nominación republicana, pero una cosa son las primarias, que es los que votan son los republicanos por quien quiere que sea su representante para competir, y otras son las elecciones generales. Ahí, Jorge, como lo hemos dicho anteriormente, los electores independientes, ¿qué significa? En Estados Unidos más o menos el 30% son demócratas declarados, el otro 30% son republicanos declaradas, y ese 40% o 35-40% de personas que votan, que se declaran independientes o se identifican como independientes, votan dependiendo del candidato y del tema, no por el partido en sí mismo. Ellos son al final, Jorge, los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos en noviembre. Y obviamente el tema que tiene a muchos nerviosos es qué está pasando en la frontera México-Estados Unidos, porque eso está siendo un tema de batalla, incluso en las negociaciones en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos para temas de financiamiento e incluso para temas de ayuda al exterior. Sí, y ha estado tensa la situación, incluso hace una semana y pico, casi que ya literalmente estaban
montando en armas, como se dice. Ya se estaban arrancando el pelo. Sí, y este domingo dio una conferencia el gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas, acompañado de 13 gobernadores republicanos y acompañado de 13 gobernadores republicanos y un montón de soldados de la Guardia Tejana y así, o sea, era, ¿cómo es que le dicen? El photo op, o sea, estaba preparado el escenario, todos los soldados atrás y con hasta unos camiones y los jeeps así grandotes de la Guardia de Texas, que no es así el ejército, pero es básicamente como que fuera el ejército, el ejercitito sería de Texas. Entonces, sobre la diferencia entre ejército bien. Y la Guardia Nacional lo vamos a hablar después, pero... Y entonces lo coreografiaron bien. Si ves las fotos, se ve así intimidante. Y están en el parque, o sea, hizo la conferencia este domingo, 4 de febrero, en el parque no me recuerdo ahorita cómo se llama el parque, en el Eagle Pass, en donde es un lugar así muy tradicional, por así decirlo, donde han ingresado a los migrantes indocumentados ahí luego de atravesar el río, pero que se ha vuelto así el escenario de este enfrentamiento por el momento verbal entre el gobierno del estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos. Es el poblado símbolo de la batalla en el tema de migración ilegal hacia Estados Unidos. Como recordarás, Jorge, Estados Unidos es una alianza de estados o de repúblicas independientes intentando hacer una equivalencia que tienen su forma de gobierno y de una otra forma en ciertos temas tienen su propia guardia y en otras cosas está el tema del ejército. Estos estados se agruparon para formar una federación y de ahí que se habla del gobierno federal, o sea, el gobierno que está en Washington, que las normas se aplican a los 50 estados, pero por la propia independencia de los estados y como fue diseñado Estados Unidos, hay situaciones, por ejemplo, que no puede entrar el ejército de Estados Unidos si no es una solicitud del gobierno, porque el ejército es federal y la Guardia Nacional y la Guardia Nacional son como los mini ejércitos de cada estado que sí están formados dentro de una Guardia Nacional, pero de cada estado, son como las diferencias. Se llama Guardia Nacional, pero realmente son guardias estatales, por así decirlo. Se podría decir que sí. En la parte por ejemplo, del ejército se dice, o de acuerdo a la legislación, la Guardia Nacional es la que mira los temas internos del país y el ejército es para ver la parte exterior. Hablando de ejército, de aviación, de marina, de fuerzas de tierra. Como dicen en Panamá, la USANAVI. La USANAVI. Pero básicamente el tema de migración, Jorge, migración ilegal básicamente es el tema más candente en este momento en Washington. Y ahí tal vez la discusión más visible es México, pero la siguiente frontera es Guatemala, Belice, y de una u otra forma los impactos van a sentirse de segunda o tercera ola en algún momento en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque al final Centroamérica, por los acuerdos del CA4, tiene acuerdos de libre movilidad de las personas que son de nuestro, digamos, de la región de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero también pasan los que ya lograron entrar a un país y no se les pregunta ni se les pide mucho, donde sí, cuando van caminando los migrantes hacia Estados Unidos, donde les comienzan a pedir visa, es en la frontera con México. Y ahí es donde de una u otra forma la situación se va a poner un poquitito más complicado a mi criterio. Interesante, Jorge. Sí, porque les cuento que es más fácil que le den a uno visa de Estados Unidos que le den visa de México. Interesante, Jorge, que hasta ayer creo que miré la noticia hoy en la mañana que el Ministerio de Gobernación de Guatemala está reorganizando el 5º ministerio y va a dejar de ser no solamente de narcóticos, sino temas de tráfico de personas, temas de contrabando y obviamente todo le van a decir el Ministerio de Seguridad Fronteriza, o sea que de una u otra forma están alineados con la visión de seguridad nacional desde el punto de vista de Estados Unidos. Ya no va a ser solo ver narcóticos, no, ahora va a mirar trata de personas, contrabando
Obviamente narcóticos y no recuerdo qué otro tema, pero sí miré la noticia hoy tempranito que lo estaba leyendo. Que va a ser el que estaba en aduanas. Que era el viceministerio de narcóticos y ahora como que están metiendo toda la parte que ver seguridad nacional, que está de una u otra forma entrelazado bajo un solo viceministerio. Es Werner Ovalle, ¿no? Werner Ovalle. Sí. Werner, por cierto, estudió donde yo estudié, pero él estudió otros temas y creo que me crucé alguna vez en un curso con él allá, no estoy segura. Luego vas a mirar por qué lo están mezclando. Porque tú vas a ver las últimas noticias y análisis que se ve o se considera que los cárteles de narcotráfico también están metidos en contrabando, también están metidos en trata de personas, y es como un spaghetti bowl, como se dice coloquialmente, es miren, eso es un spaghetti bowl, usted mira el plato de espaguetis, mira los espaguetis y la salsa, pero usted mira un pedacito del espagueti, pero no sabe exactamente por dónde va, dónde está metido la otra punta del espagueti. Pues así es como se llama todo este tema de crimen organizado transnacional, se le dice coloquialmente el spaghetti bowl, porque lleva o está mezclado narcotráfico con trata de personas, con contrabando, con tráfico ilegal de especies protegidas, un montón de temas, y en esto pareciera que con esa reformulación que están haciendo en el Ministerio de Gobernación, están mirando la seguridad fronteriza de Guatemala con una visión de, bueno, todo esto está mezclado, no podemos decir solo vamos a ver narcóticos y también está mezclado trata de personas, entonces de otra forma están viendo cómo van a manejar el spaghetti bowl. Sí, y al final, como lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, o sea, Guatemala es, por muchas razones, es un punto estratégico para Estados Unidos, siendo el principal, básicamente la cercanía, y que para efectos prácticos somos la frontera, porque como ya mencionamos, pues en el caso de México, en teoría, pues dejan pasar casi que todos los que llegan, o sea, dejan pasar a todos los que van para Estados Unidos, porque va uno hasta a México y repito, o sea, si no tenés visa es así complicadísimo y cuesta conseguir visa. Afortunadamente hace algunos años pues cambiaron la legislación y permitieron que los que tienen visa de Estados Unidos pues puedan entrar también a México, pero si no fuera por eso, es pocos los que pueden entrar legalmente a México. Pues mira, veamos qué sucede en los próximos meses, pero el tema de la migración ha sido tan complicado que cabal hace 8 días estábamos hablando que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaba a punto de ser con lo que se diría un antejuicio, o sea, juzgado, o le iban a hacer un impeachment. Lo habían propuesto los republicanos. Interesante, no pasó. Cuando lo pusieron a votación, los 212 demócratas lo metieron en la Cámara Baja o la Cámara de Representantes. Los 212 demócratas, por supuesto que votaron que no. Y se le unieron 4 republicanos, o sea, básicamente quedaron 216 que no le hicieran lo que sería como una especie de impeachment a Mallorca. Que sería en el caso de aquí sería que le quiten el antejuicio. Que le quiten el antejuicio, o sea, como hacerlo llamar y juzgarlo y todo o sea, no juzgarlo ante un juez, pero sí como interpelarlo. Y 212 republicanos votaron que sí y 212 demócratas que no, más 4 republicanos. Eso se supo el día de ayer y el argumento que estaban esgrimiendo estos republicanos es que miren, legalmente no podemos hacerlo y esto pudiera sentar un precedente para que en una hipotética administración republicana los demócratas no la vayan a hacer de regreso. Entonces, eso no pasó, pero igual la situación es tan complicada que tienes al Congreso de Estados Unidos, al Senado de Estados Unidos peleándose entre ellos y peleándose con el Ejecutivo de Estados Unidos qué van a hacer con la parte de la migración ilegal hacia Estados Unidos. Y eso, Guatemala es clave para cualquier situación, para mejorarlo, limitarlo o que se empeore. Guatemala es el punto clave. Sí, y ahí al final tiene mucho que ver el hecho de que están en un año electoral. También en el caso del Senado, los republicanos, bueno, no fue una propuesta de bipartidaria, en donde
como están peleándose ahorita también temas del presupuesto, entonces hicieron una propuesta en donde se incluye, en esa propuesta del presupuesto, se incluye presupuesto para Ucrania, se incluye presupuesto para Israel, pero la condición es de que también se incluya presupuesto para asegurar la frontera. O sea, y la discusión es si ponen muro o no ponen muro, pero es un poco la discusión que hay. Mientras tanto, Jorge, el tiempo nos come. Vamos a seguir hablando de migración ilegal, los líos en Estados Unidos y la frontera. Pero no quisiera dejar de mencionar dos temas. Uno, el día de ayer hubo una gran redada o acusación en Nueva York. La Fiscalía de Nueva York destapó una gran trama de corrupción en la Agencia de Vivienda Social de la ciudad. Es la mayor cantidad de personas acusadas hasta el día de hoy en ese tema. Y dos, Jorge, que ya hay análisis, esto comento una revista de Diálogo de las Américas, un artículo, que la forma en que está trabajando Rusia para desinformar en América Latina, cómo está trabajando Russia Today, cómo están manipulando ciertas situaciones en Venezuela, cómo desde México vía las redes sociales están trabajando artículos que se consideran o TikToks o videos que se consideran que son desinformación para incluso atacar a Estados Unidos desde ahí. Y además está la gran discusión de si la desinformación de Rusia va a tener que ver en las elecciones de Estados Unidos o incluso en las elecciones de México que están ya a la vuelta de la esquina en nuestro vecino. Sí, que de hecho las de México son en junio, creo yo, junio o julio. Son en junio. Y las de Estados Unidos pues son hasta noviembre, pero como verán ya están en plena batalla electoral. Y en efecto yo sí considero que el tema de este año va a ser el tema de la migración indocumentada. Y Trump. Es que ese es el tema. Mira, hay otra noticia que no quería dejar de mencionar de CBS News y que básicamente los migrantes chinos son los que más, el grupo que más rápidamente está creciendo, cruzando desde México hacia Estados Unidos desde la frontera sur. O sea, ya no es, miren, es que no son latinos, sino que son de todas partes del mundo. The Economist hace unos días en un artículo que lo mencionamos acá decía más o menos la mitad de los que están cruzando ilegal a Estados Unidos son o de México o de Centroamérica, pero la otra mitad es el resto del mundo, chinos, africanos, rusos, la nacionalidad que se te ocurriera que no tienen visa y quieren llegar hacia Estados Unidos. La mitad de los que están cruzando a Estados Unidos son de otros países. Y la parte de los migrantes chinos hacia Estados Unidos, que es el grupo más rápidamente que está creciendo, cruzando ilegal hacia Estados Unidos, mi cálculo es, no sé si llegan a México o llegan a Guatemala o llegan a Nicaragua. Una de las vías es, llegan en aviones a Nicaragua y les dicen, va, pues pasen. Se pasan para Honduras, donde tampoco les piden visa, tiene 10 días para irse de aquí. Y entonces sus dos opciones son, ¿se van para Belice o se van para Guatemala? Para ver cómo cruzan hacia Estados Unidos. Incluso una persona que investiga estos temas, cabal me contó hace tiempo que había una aplicación muy interesante de que estaban llegando a Ecuador. Y con esa aplicación llegaban a Ecuador y después era muy interactiva, le decía, tomás, llegas a tal ciudad y tomás bus, y salía el bus caminando, y luego llegabas a Panamá, tenías que caminar para cruzar a Panamá, y después en Panamá podías tomar motos o podías tomar lanchas. Bien interesante y muy sofisticado la forma en que estas redes están moviendo gente, porque no es gente individual, son redes de trata de personas y una parte de ellas están desapareciendo y entrando a la parte del tráfico sexual de personas y niños. Sí, y ahí también entran otros factores, que ahí entra el tema de seguridad nacional, porque yo podría suponer que dentro de toda esa gente, si decís que el 50% de los que están entrando ahorita son chinos, la mayoría, lo más seguro es que en efecto estén huyendo de la opresión en China, porque ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Pero más de alguno va a ser, si hasta los estudiantes que mandaban, algunos eran espías, me imagino que entre todos estos que están llegando, repito, la mayoría han de ser que realmente están huyendo de China, pero más de alguno ha de ser
¿qué? Espía que va... Quinta columna, que va ahí espía. entre los migrantes, ¿no? Entre los migrantes, y eso es uno de los temas y preocupaciones que tienen las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Sobre esto, que ya se nos acaba el tiempo, vamos a invitar a nuestro amigo Joseph Humer, que está investigando y escribiendo al respecto, para que nos cuente un poquito cuando termine su investigación sobre esta situación en específico. Sin más, su servidora Reni Bake se despide hoy, miércoles 7 de febrero del 2024, porque el tiempo nos come, y espero que el próximo miércoles estemos de vuelta en su segmento El Patio de Atrás. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Reni, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en su programa Libertópolis al mediodía. Les invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis a partir de las 5 de la tarde, mañana a las 6 de la mañana, y en Libertópolis al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana a las 12, y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.